De aquí seguimos en la teoría neomarxista del desarrollo, en la cual nos vamos a concentrar en Baran, Suesi, Margot y Teotonin dos Santos, los cuales cada uno fue igual en 1970, pasando la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión. Nos habla Baran y Suesi de la tendencia al aumento de un excedente económico. Esto se refería a que una empresa debería producir y vender la demanda suficiente para así generar un excedente económico al cual el país lo pudiera absorber y así desarrollar. Pero aquí se habría una pequeña contradicción, ya que muchas veces el país o el Estado no sabría absorber ese excedente y esto haría que un estancamiento. También nos mencionaba que no hay posibilidades de que un país subdesarrollado crezca, y sobre esta teoría, que era lo del capitalismo, nos manda McGott y con la competencia oligopólica, que le decía que era la mejor forma y estructura para que un país subdesarrollado fuera a ser desarrollado, creando varios monopolios en los cuales se pudiera absorber este excedente económico y así se desarrollara. Y de ahí nos íbamos a Teodón dos Santos, que nos decía que había una dependencia mutua, que los países desarrollados sobresalían y que estos países subdesarrollados dependían de los desarrollados para poder estar ahí, y al igual los países desarrollados dependían de los subdesarrollados para ellos poder seguir siendo desarrollados. Prácticamente los utilizaban para que ellos, los países desarrollados, siguieran adelante. Y una de las últimas teorías más recientes es la teoría neoliberal, que se dio a partir del 1970 hasta 1990 y en la actualidad se sigue utilizando. Esta teoría más que nada se basaba en un crecimiento desigual y en la personalidad de cada uno, ya que al ver tú que eras más pobre o que alguien era más rico que tú ibas a tener tu propio instinto para poder salir adelante. Y esta teoría también fue construida por Friedman para tratar de estabilizar y controlar en caso de llegar a haber otra gran depresión. Esta teoría inició desde Jacob Pinen en 1953, donde él nos dice que el Estado no debería de intervenir en la economía, ya que el Estado es obsoleto, no sabe nada de controlar mercados, de controlar la economía, y por ende él nada más debería de concentrarse en sus asuntos. Pero de aquí tenemos a Bauer y a Yamei los mismos años, de la misma década, que nos decían, uno nos decía que el Estado sí debería de intervenir, ya que es la mejor forma de regular el mercado, ya sin salir adelante un país, y el otro nos decía que no había que tener olvidado uno de los tres sectores, que era el sector agrícola. Este sector, Bauer nos decía que era uno de los sectores más importantes que existía y que con eso podía salir adelante. Y en esa teoría neoliberal la economía del desarrollo se planean dos cosas: una economía del desarrollo y una reforma económica, que con esto se trataba de hacer la liberalización del comercio, liberalización del sistema financiero, reformar el Estado y reformar el mercado del trabajo, que prácticamente esto era privatizar todo y hacer que el Estado interviniera un poco menos, y con eso se hizo lo que se conoce como el consenso de Washington, que este consenso tiene ciertos puntos, pero se especializan. Los más básicos o más importantes son tres, que es el diagnóstico de las crisis de los países latinoamericanos. Esto se trata de que si el país llega a una crisis, enfocarnos en esa crisis y tratar de ver qué es lo que está pasando. Y para evitar estas crisis vienen lo que es las políticas económicas. Aquí en políticas económicas se refería a políticas fiscales, monetarias, tratar de controlar el dinero que hay el dinero excedente que existe, y así poder controlar. Aquí era muy importante la intervención de los bancos y las políticas de reforma estructural, que es prácticamente las privatizaciones la privatización de todo, para así que el Estado tuviera casi cero participación y no se interviniera. Y después de todas estas teorías tenemos otras, que son las teorías alternativas, que fueron propuestas más adelante, en las cuales una es la economía del desarrollo y la satisfacción de las necesidades básicas. En esta prácticamente, como su nombre lo dice, habla más que nada
de que los humanos, para poder desarrollar, satisfagan sus necesidades básicas, lo que es su educación, alimento, vestidura, cosas indispensables para ellos. Aquí queda en cierto sentido ambiguo, ya que nos dice necesidades básicas, pero no nos plantea qué necesidades, solo dice que las necesidades de los humanos, y cada humano puede tener ciertas necesidades diferentes, pero dice que si uno puede hacer eso, el país va a desarrollarse. También lo que sigue es la economía del desarrollo y el no desarrollo y etnodesarrollo. Aquí es muy importante tener bien diferenciados estos dos. ¿Por qué? Porque endodesarrollo se refiere al desarrollo territorial, al desarrollo de cada país, cada territorio que hay, sobresaliendo con sus propias cosas, con su propia producción. Y etnodesarrollo se refería a las zonas étnicas. Este era un poco más brusco, ya que esas zonas étnicas no son muy rurales, por así decirlo. Entonces tienen sus propias ideas, sus propios pensamientos, y va a ser algo complicado. Y por último teníamos la economía del desarrollo y el desarrollo autónomo. A lo que aquí se refería prácticamente es a la primera, ya que decía que era, como el nombre lo dice, autónomo, de que cada persona debería valerse por sí misma y salir adelante por uno mismo, no estar esperando a que alguien más nos ayude o nos haga algo, sino cada uno ver y valérselas por sí mismo. Y por último tenemos un libro no muy reciente, salió en 2008, que se llama El regreso de Keynes, en cual en este libro es muy interesante, en el cual, pues, en mi opinión, deberían de leerlo, ya que nos lo divide en varios capítulos, en el cuales el primero nos dice es en que nos equivocamos, y este capítulo nos dice que la humanidad ha sido azotada por varias coyunturas, las cuales las coyunturas son sucesos normalmente desconectados entre sí que sacuden a la humanidad y vienen siendo provocados por cisnes negros, que estos cisnes negros son sucesos que suceden desafortunadamente, que nadie tiene previsto. Y aquí en estos capítulos en que nos equivocamos, nos explica un poco acerca de la gran crisis que vino sufriendo en el 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Como bien sabemos, la gran crisis, o mejor conocida como la Gran Depresión, fue el rompimiento de las bolsas de valores de Wall Street, los cuales provocó un sinfín de devaluaciones y shocks de crisis económicas, con las cuales este libro nos explica de que si los bancos hubieran tenido ciertas reservas o mejores estrategias para solucionar esto, no hubiera necesidad de esto. Y aquí es donde nos introduce a Keynes, John Maynard Keynes, que nació en 1883 y lamentablemente falleció en un paro cardíaco en 1946. Pero aquí lo más importante es que Keynes en sí no era un economista, era un inversionista. Pero él tenía mucha filosofía y cierto conocimiento, que él decía que algún día llegará el día en que los economistas sean igual de necesarios que un odontólogo. Y esto nos dice de que Keynes, él daba sus teorías no conforme a lo que él aparentaba, sino a su experiencia personal, y esto hizo que fuera un evolucionista y no un revolucionista, al contrario de todos los que solían pasar. Pero aquí hay un gran problema, ya que en uno de los capítulos nos dice que si la revolución o la evolución de Keynes fracasó, lo cual, o realmente fue un triunfo, lo cual en mi opinión fue un fracaso, ya que las teorías que él quiso dar a conocer, la teoría de la inversión o de los capitalistas, ya que para él el capitalismo era el mejor sistema para salir adelante, no se plantearon conforme él quería, no se planteó conforme él lo había dicho, sino fueron varios modelos que se fueron alterando con el paso del tiempo, y pues prácticamente esto era un fracaso, no era algo que realmente le ayudara o sirviera para él. Él hablaba de tres temas muy importantes, que eran la escasez, la neutralidad del dinero y la idea de un equilibrio. Con la escasez pues no
era una época en la cual había mucha escasez, no había muchos recursos, y en un mundo de escasez el problema económico era cómo producir las cosas suficientes y que pudieran existir. Nos decía que cuanto más amplio el mercado, más oportunidades habría de dividir el trabajo, y así habría un aumento en la producción. Y la perspectiva de la escasez siguió dominando la economía cuando el producto comenzó a superar la población. En esto en donde se hablaba de una demanda agregada y de que la oferta no hacía su demanda, sino era al revés, la demanda hacía su oferta, y que los oferentes deberían producir conforme los demandantes se les mandaba. Él pensaba que podía llegar a haber un equilibrio, pero lo cual no se podría. Y también nos hablaba, él manejaba mucho la incertidumbre, ya que la incertidumbre se convierte en un tema para la economía solo cuando nuestro sustento o prosperidad dependen de la visión al futuro. Y él decía que era válido hablar o ser incertivos, ya que no sabíamos lo que iba a pasar en un futuro. Conocíamos la historia, pero realmente no sabíamos lo que iba a pasar inclusive al día siguiente o dentro de unos minutos. Y él dio varias teorías, 3 probabilidades, de las cuales la primera era la ordinal o mensurable, que esto se basaba conforme en números. La segunda era la probabilidad ordinal, que era lo que tú creías que a él le tocaba mejor cosas que a ti. La última probabilidad era la de un universo de probabilidades, a las cuales eran probabilidades desconocidas, pero en su libro La teoría general dice que estas probabilidades debían ser descartadas, ya que realmente uno nunca sabe qué es lo que va a pasar o si realmente estas probabilidades funcionarían. Y con esto nos vamos a lo que, después de estas teorías, de que todas estas teorías que Keynes dio después de un gran paso, él vio que una de las mejores formas era invertir, y al invertir esto podría hacer que se solucionaran los impactos económicos que hubo. Y él nos decía que el capitalismo está evolucionando a un capitalismo en conjunto, en donde ya era necesario o ya se estaban socializando los bancos, ya que antes era una economía en la cual nada más era individualista. Y esto él nos explica que fue bastante malo, ya que cada país veía por sus propios recursos, no había un país en el cual se viera junto, y que si estos países se hubieran juntado, los shocks económicos que fueron ocasionando se hubieran salido más adelante, y gracias a este conjunto que ahora se está realizando se podría salir adelante. Y también nos hablaba de que la política debería de satisfacer las necesidades, y él lo veía con sus propios, como ya se había mencionado, él hacía sus teorías conforme a la experiencia, ya que pues la política debería de ver por el pueblo y las reformas que harían que este saldría adelante. Y por último, después de todo lo que ha pasado en estos momentos, Keynes es necesario que regrese, pero la forma en la que Keynes lo trataba de explicar, no la forma en la que se fueron implantadas las teorías, ya que este modelo neoliberal está siendo un fracaso, en el cual en los países se implanta este modelo, pero no sobresale, ya que es implantado a la fuerza. Entonces un modelo en el que regrese Keynes sería muy importante y podría facilitar y podría ser un gran desarrollo para todos los demás, ya que estamos volviendo a grandes depresiones. Y yo creo que, en mi opinión, que Keynes es un gran economista en el cual nos podría ayudar sus teorías a retomarlas completamente para salir adelante y desarrollar y más bien hacer un país desarrollado.